En la segunda parte de esta mini saga de clásicos JP 2006, un año inédito para el fútbol colombiano, encontramos a otro equipo de la frontera colombiana, pero esta vez de la frontera norte, con Venezuela, ¿no? El Cúcuta Deportivo, el doblemente glorioso. Un equipo que fue recién ascendido por el Unión Magdalena, increíblemente el Cúcuta Deportivo, que fue uno de los ascendidos a la primera división en ese 2006 y que tuvo una época dorada. ¿Quién era el estratega? Pues nada más y nada menos que el hombre nacido en San Gil, Jorge Luis Pinto Afanador, quien después dirigiría la selección colombiana para la Copa América de Venezuela y para las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Bueno, solamente un semestre que jugaba el Cúcuta Deportivo el primero, donde en los cuadrangulares finales no les fue nada bien y finalmente en la primera parte que ya habíamos contado, el campeón de ese primer semestre también fue un equipo de la frontera sur como el Deportivo Pasto, que también aseguraba tiquete para la Copa Libertadores del 2007. En ese momento, Blas Pérez, que era el jugador del Deportivo Cali, era el jugador que perdía esa final contra el Deportivo Pasto, entonces cumplió su ciclo en el Deportivo Cali y dijo: Blas Pérez, voy a desquitarme en un equipo que tenga gran experiencia, alto voltaje. Y finalmente Blas Pérez, jugador panameño, quien ya fue campeón de liga con el Deportivo Cali, estuvo muy agradecido con el Cúcuta Deportivo y por esas cosas de la vida estuvo activo para incorporarse a la nómina del Cúcuta Deportivo segundo semestre del 2006. Y la nómina completa del Cúcuta Deportivo para el segundo semestre del 2006 tuvo a los siguientes jugadores. Estaban Robinson Rufai Zapata, Brainer García, Walter Moreno, Pepe Portocarrero, Joel Luis Raguá, Nelson Flores, Charles Castro, Jarín Asprilla, Roberto Bobadilla, Magnelli Torres el barranquillero y el panameño Blas Pérez. Además estaban Valencia, Trujillo, Saraz Arango y Lincán Los Henry. Esa fue precisamente la nómina del Cúcuta Deportivo para el segundo semestre 2006, después del Mundial de Alemania que lo terminó ganando la selección italiana por penaltis 4-3 frente a la selección de Francia, la de Zinedine Zidane. Y justo 8 días después, el debut del Cúcuta Deportivo fue frente a Atlético Nacional un sábado por la noche. Fue el 15 de julio que debutó el Cúcuta Deportivo frente al Atlético Nacional ese sábado por la noche y comenzaron muy mal, porque justamente el quien ganó ese primer partido frente al Cúcuta fue Nacional, 2-1. Para la segunda fecha, el 23 de julio, empataría a un gol frente al Deportivo Cali el Cúcuta, el doblemente glorioso. Pero la primera alegría para el cuadro motilón llegó en el Clásico del Oriente en el estadio Alfonso López, el estadio Daniel Villa Zapata del municipio de Barrancabermeja. No se jugó en el estadio Alfonso López, sino en el estadio Daniel Villa Zapata del Puerto Petrolero de Colombia, allí donde jugaba también el antiguo Alianza Petrolera. Y finalmente el resultado fue 1 para el Cúcuta, nada para el Bucaramanga, para los búcaros. Pero bueno, esa es otra historia. Luego vino otro empate a un gol frente al Real Cartagena. Eso justamente en la cuarta jornada, agosto 6 del 2006. Vendría después otra victoria en calidad de visitante frente al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas en la quinta jornada. Agosto 13 fue precisamente la fecha. Después derrotaría 2-1 a Millonarios en la sexta jornada el 20 de agosto. Para el 27 de agosto, el Cúcuta Deportivo tuvo su siguiente rival. Y fue precisamente el campeón defensor del primer semestre, el Deportivo Pasto, pero perdieron 2-1 en el estadio departamental La Libertad. Pero el 3 de septiembre, en la octava jornada, el Cúcuta Deportivo en su patio derrotó 3-0 al Deportes Quindío. En la fecha de clásicos, se impuso 3-1 el 10 de septiembre el Cúcuta Deportivo frente al Atlético Bucaramanga. Luego visitaron el estadio Atanasio Girardot para enfrentarse contra el poderoso de la montaña, el Deportivo Independiente Medellín, pero finalmente el resultado fue 2-0 a favor del cuadro poderoso de la montaña. Otra derrota más
para el Cúcuta Deportivo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Después, en la fecha número 11, septiembre 24, el Cúcuta derrotó 2-0 a la América de Cali. En la fecha 12, octubre 1, empataron a un gol en el estadio Guillermo Plaza Salcid, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ese estadio que va a estar clausurado, pero bueno. Pero empataron a un gol frente al Atlético Huila. Después, en la fecha número 13, un sábado por la noche, el Cúcuta Deportivo silenció el Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez, derrotando por la mínima 1-0 al Junior de Curramba la Bella, que tenía una temporada este equipo barranquillero, por Dios. Este Junior de Barranquilla, pero bueno, ni clasificando a los cuadrangulares del primer y segundo semestre, quedando por fuera en el camino el Junior de Barranquilla, pero bueno, así es el fútbol. Allí el Cúcuta Deportivo consiguió una gran victoria al equipo del profesor Jorge Luis Pinto, hasta silenciando y dejando frío la ciudad de Curramba la Bella, la ciudad de Barranquilla. Esto por la fecha número 13 del fútbol colombiano, ese sábado por la noche. Después, en su patio en el Estadio General Santander, otro empate a un gol, pero esta vez frente al Once Caldas de Manizales, el 15 de octubre, en la fecha número 14, en la fecha número 15, en un partido vibrante. También un sábado por la noche, el Independiente Santa Fe se impuso en el Campín 4-1. Tal vez la derrota más dolorosa del Cúcuta Deportivo en ese Copa Mustang, bueno, lo que se decía precisamente del fútbol colombiano, que se llamaba así. Pero fue precisamente la victoria para el cuadro capitalino cardenal del Independiente Santa Fe y una terrible derrota para el Cúcuta Deportivo. Pero bueno, se recompusieron después de eso el Cúcuta Deportivo, ¿no? Y en el Estadio General Santander, en la fecha número 16, octubre 29, el Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 al Deportes Tolima. Luego, en la fecha 17, el Cúcuta Deportivo tuvo su siguiente rival y fue el Boyacá Chicó en la Fría Tunja, un domingo por la tarde. Pero perdieron por la mínima 1-0. Y en la última fecha, el Cúcuta Deportivo de paso mandó al descenso al Envigado Fútbol Club, derrotándolo por la mínima 1-0, y así el Cúcuta Deportivo, con tantos tropiezos y caminos después y victorias y demás, se clasificó a los cuadrangulares finales en la posición número 6 con 31 puntos, la misma unidad de Atlético Huila y Atlético Nacional. Con 32 puntos el Medellín y el Boyacá Chicó, y con 27 Millonarios con 30 el Deportivo Pasto. Como líder se clasificó el Deportes Tolima, el equipo del profesor Jorge Luis Bernal. En el grupo B de los cuadrangulares, el Cúcuta Deportivo estuvo con el Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Huila, y comenzó muy bien el camino del Cúcuta Deportivo el 19 de noviembre, día domingo, en el Estadio Guillermo Plaza Salcid, derrotando por la mínima al Atlético Huila. Después, en la fecha número 2, el 26 de noviembre, un sábado por la tarde, el Cúcuta Deportivo derrotó 2-0 a Millonarios, y otra victoria más en la tercera jornada, diciembre 3, también un sábado por la tarde, 2-1 frente al Deportivo Independiente Medellín. O sea, estuvieron pilos los jugadores del Cúcuta Deportivo en esa primera vuelta de los cuadrangulares. Pero hubo un pequeño cortocircuito en la segunda vuelta, y es que en esa segunda vuelta el Deportivo Independiente Medellín lo derrotó 2-1 en el estadio Atanasio Girardot el 6 de diciembre en la cuarta jornada. Luego, en la fecha número 5, diciembre 10, un domingo por la tarde, Millonarios impuso 1-0 frente al mismo Cúcuta. Y con eso así estaban las cuentas para que el Cúcuta clasificara a la final, que empatara con Atlético Huila y que también Millonarios no le gane el Atanasio al Deportivo Independiente Medellín. Pero las cosas, de lo contrario para Millonarios, no pasaron de la siguiente manera, y es que en el partido del Atanasio Girardot, un miércoles por la tarde, el Deportivo Independiente Medellín se impuso 4-0 contra Millonarios, que de inmediato se quedó por fuera en la final, y dicho y hecho, el Cúcuta Deportivo con el empate a 0 goles frente al Atlético Huila, se empató el partido y se clasificó a la gran final del segundo semestre, año 2006, año inédito para el fútbol colombiano.
colombiano y con eso llegamos a la final. Diciembre 17 del 2006 en el Estadio General Santander a las 3:30 de la tarde fue el primer partido del Cúcuta en la final y derrotó 1-0 al Deportes Tolima. Y a los 23 minutos de iniciar el compromiso, el gol lo hizo el único tanto, Rodrigo Saraz. Y con eso el Cúcuta Deportivo se fue tranquilamente a justamente gritar campeón del fútbol colombiano en la ciudad de Ibagué. Se fueron tranquilamente para la capital musical de Colombia. Diciembre 20 del 2006 a las 7 de la noche se jugó los últimos 90 minutos de la final del fútbol colombiano entre Tolima, Nada Cúcuta 1 con gol de Rodrigo Saraz. El central del encuentro no fue ni Oscar Julián Ruiz, ni siquiera Fernando Paneso, ni siquiera Carlos Eduardo López. Fue el central del departamento de Caldas, Jorge Hernán Hoyos. ¿Por qué tampoco Oscar Julián Ruiz no dirigió la final entre Tolima y Cúcuta? Porque la gente del Cúcuta no quiso que Oscar Julián Ruiz, ni los hinchas del Tolima tampoco quisieron que Oscar Julián Ruiz dirigiera esa final. En lugar de eso, contrataron también, como se dice popularmente, a Jorge Hernán Hoyos para que dirigiera la final del fútbol colombiano entre Tolima y Cúcuta Deportivo en Ibagué. El partido comenzó con el 0-0 en la primera parte y dentro de la segunda parte como hasta el minuto 35, porque en ese minuto Julián Anchico puso a adelantar a la hinchada tolimense para que remontaran, porque remontadas han habido durante toda la vida y eso es lo que pasó precisamente con Julián Anchico, precisamente en la segunda parte. Con ese resultado nos iríamos a la lotería de los penaltis entre Tolima y Cúcuta Deportivo, pero sin embargo no festejen tanto hinchas pijaos, porque sobre los 10 minutos terminando el compromiso, en el minuto 35 también, el barranquillero arrebatado Magnelin Torres conectó un golazo que embañó la portería de Diego Gómez y era oficial el Cúcuta Deportivo, por primera vez en su historia, campeón del fútbol profesional colombiano. Y esa gente estaba muy feliz, así como los de Pasto, felices, armando un carnaval, no solamente los hinchas que asistieron esta noche de 20 de diciembre al estadio Manuel Murillo Toro, sino los cucuteños que se quedaron en la capital de la frontera colombiana, en el Malecón, en todos lados donde había un cucuteño. Y así pasó, ese año 2006 se clasificaron a la Copa Libertadores de América, el Cúcuta Deportivo campeón del segundo semestre, el Deportivo Pasto campeón del primer semestre, el mejor de la reclasificación, el Cúcuta Deportivo, y a la Sudamericana clasificaron dos grandes del país, Atlético Nacional y Millonarios. Pese a no clasificar a la final, ni siquiera a la Copa Libertadores, se clasificaron por segunda vez. En el caso de Millonarios, a la Copa Suramericana y Atlético Nacional después del 2005. Y después del título, Jorge Luis Pinto se despediría del Cúcuta Deportivo para dirigir a la selección colombiana, tanto en la Copa América de Venezuela como también en el comienzo del camino rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. El profesor Jorge Luis Pinto se estuvo como técnico de la selección colombiana hasta el 2008 y volvió al Cúcuta Deportivo un año después. Y bueno, el Cúcuta Deportivo con el profesor Jorge Luis Bernal, subcampeón con el Deportes Tolima, encaró la Copa Libertadores de América, incluso llegando hasta semifinales contra el Boca Juniors, imagínense. Pero qué gran historia del Cúcuta Deportivo y colorín colorado, esta mini saga en Clásicos JP se ha terminado. Muchas gracias por ver estas dos sagas, tanto del Cúcuta como el Deportivo Pasto. Y ya comenzamos también con las mini sagas de la selección colombiana. En primera instancia, lo malo, el no clasificar a 3 mundiales consecutivos, a Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y a Sudáfrica 2010. Y también las grandes alegrías porque también se viene la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Así que en nuestro próximo capítulo, Colombia, 16 años sin ir a la Copa del Mundo del 2002 al 2010.